Bueno, les damos la bienvenida. Buenas tardes a todas. Para la Universidad Pedagógica Nacional es un honor que puedan participar en la nueva edición de la Semana UNIPE Virtual. Como ustedes saben, bueno, venimos haciendo estas ediciones ya hace varios años. Esta es la 10ª edición, dando continuidad un poco a la dinámica de trabajo que tenemos habitualmente desde la Universidad Pedagógica, trabajo colectivo y mancomunado con los docentes, con los y las docentes a través de sus organizaciones sindicales, es que para nosotros la presencia de SADOP en la mesa de UNIPE virtual es muy, pero muy relevante, así que agradecerle particularmente a Daniel y a Marina las gestiones para que esta mesa pueda estar sucediendo. Yo la dinámica que les voy a proponer es la siguiente. Voy a hacer la presentación del grupo de compañeras y compañeros que van a hacer la presentación. Les pedimos que por chat ustedes puedan hacer comentarios o preguntas para después iniciar un momento de intercambio. Yo también por chat voy a colocar algunas cuestiones más de índole administrativa, a los certificados y esos asuntos, pero bueno, que dediquemos ahora un ratito a la escucha de las compañeras y los compañeros. En ese sentido voy a presentarlas y presentarlo. Julieta Chávez, Lourdes Izquierdo, Magdalena García Salciarini y Mariano Suárez, todos integrantes del Departamento Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de SADOP. Julieta es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata. Lourdes, también licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Magdalena, licenciada en Relaciones del Trabajo por la Universidad de Buenos Aires. Mariano, licenciado en Psicología por la Universidad de La Plata. Y bueno, nos van a presentar el trabajo, la presentación que tiene por nombre Salud y Trabajo Docente en Tiempos de Neoliberalismo, Estrategias de Intervención desde el enfoque. Gracias por estar acá a todos y todas. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, para nosotros es una alegría estar participando de esta 10ª semana virtual de UNIPE, así que bueno, muchísimas gracias por invitarnos a ser parte de la jornada. Bueno, como bien dijo Luz, digamos, somos el equipo que formamos parte del Departamento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de SADOP Nación. Ya con muchos nos conocemos, pero bueno, para aquellos que no nos conozcamos, vamos a contar un poquito qué venimos haciendo. En el año 2011, SADOP crea este área en su estatuto, digamos, con el objetivo de promover acciones para mejorar las condiciones de trabajo y la salud de las y los docentes privados en sus lugares de trabajo. Entonces, bueno, desde ese entonces venimos realizando investigaciones, generando, digamos, conocimiento propio, para poder, digamos, dar fundamento en los diferentes ámbitos de diálogo y participación que tiene el SADOP. Venimos también generando material de lectura sobre algunos temas, bueno, realizando encuentros, talleres, sensibilizando sobre algunos temas, y bueno, también generando propuestas de intervención con todas las temáticas que tienen que ver, digamos, con las condiciones de trabajo y la salud. Y cuando pensamos, digamos, en condiciones de trabajo, digamos, no estamos hablando solo de salario, sino que abordamos, digamos, una amplísima cantidad de temas como es la jornada laboral docente, el derecho al descanso, los riesgos que están presentes en los lugares de trabajo, como los riesgos psicosociales, las tareas de cuidado que realizamos mayormente las mujeres trabajadoras, el tema de capacitación y formación, la participación en los lugares de trabajo. Bueno, venimos trabajando y desarrollando todos estos temas, estas búsquedas venimos haciendo desde el SADOP, y bueno, y nos venimos, digamos, formulando preguntas al respecto. También entendemos que la producción de conocimiento es una producción colectiva, ¿sí? Que el conocimiento es con las y los trabajadores, porque bueno, creemos en esto, en el carácter colectivo del conocimiento, digamos, no estamos de acuerdo con esta idea que el conocimiento se produce de manera individual, que lo producen los expertos, los profesionales, no desde una mirada externa.
sino que el conocimiento lo producimos entre todas y todos y, digamos, tomando como central el saber y la experiencia que traemos como trabajadores. Y también entendemos que ese conocimiento que se produce colectivamente tiene que ser una herramienta de transformación social, ¿sí? Nosotros queremos conocer para intervenir y modificar, bueno, la realidad en la que vivimos, ¿sí? Por eso estamos generando permanentemente investigaciones que están en diálogo con el territorio, ¿sí? Con lo que le pasa a las y los compañeros en la escuela. Y bueno, hoy queríamos un poco compartir con ustedes esto, desde dónde se para nuestra organización sindical para mirar la relación entre el trabajo y la salud, y bueno, y traer algunas reflexiones para pensar estos temas en este contexto complejo que estamos viviendo. Bueno, SADOP viene entonces desarrollando una mirada, un posicionamiento propio sobre estos temas, en esta conversación colectiva que venimos teniendo, y bueno, entendemos que las y los trabajadores tenemos mucho para decir sobre estos temas, ¿no? Siempre decimos que somos quienes mejor conocemos nuestras condiciones de trabajo, y bueno, y cómo eso afecta a nuestra salud, bueno, porque digamos, nuestros cuerpos son testigos de nuestras condiciones laborales. Y bueno, y también queremos dar el debate de cuál es el proyecto de país que queremos, cuál es la educación que queremos, y cuál es el lugar que tenemos como trabajadores y trabajadoras en ese proyecto. Y entendemos que en esa discusión, digamos, las condiciones de trabajo y la salud son un tema clave para abordar, porque proyecto de país, proyecto educativo y condiciones laborales están íntimamente relacionadas, como vamos a ir viendo, ¿no?, en el transcurso de la charla. Siempre decimos que nos tenemos que poner, ¿no?, desde los anteojos del mundo del trabajo para mirar aquello que hacemos todos los días en nuestro trabajo cotidiano, ¿sí? Tomar algunas categorías entonces de las ciencias sociales para poder analizar, comprender nuestra tarea. Porque bueno, eso nos ayuda a entender, a comprender que algunos de los problemas que tenemos, que se presentan en mi escuela, que muchas veces los percibo como individuales, que pienso que me están pasando muchas veces a mí solo, en realidad responden a cuestiones sociales, ¿sí? Entonces, por lo tanto, digamos, no puedo solucionarlos de manera individual. Solo los puedo resolver, digamos, en comunidad, con otros y otras. Entonces, el gran desafío que siempre nos planteamos es esto de pasar de lo individual a lo colectivo. Pensar juntos, digamos, cuáles son las posibilidades de acción colectivas que tenemos o que podemos construir, ¿no?, a futuro. En este sentido, la invitación que siempre hacemos es a mirar la escuela como un lugar de trabajo, en un contexto histórico y político determinado, y al docente como un trabajador, ¿no?, siendo parte de este colectivo laboral. Porque sabemos que el trabajo docente, digamos, siempre es un trabajo colectivo, que implica trabajar con otros. Entonces, tanto en los diagnósticos como en las propuestas, digamos, tienen que ser de manera colectiva. Bueno, también entendemos que el trabajo es un organizador, ¿no?, de la vida social, tanto, digamos, en el plano objetivo, material, como en el subjetivo, ¿no?, porque moldea mis prácticas, mis subjetividades. Por eso también nos parecía interesante pensar hoy un poco, digamos, los cambios que se vienen produciendo en estas últimas décadas en el mundo del trabajo, en la clase trabajadora. Hay muchos autores que vienen estudiando esto, y bueno, y plantean que desde la década del 70 en América Latina se vienen dando transformaciones en la clase, digamos, que vive del trabajo. Cambios que tienen que ver con la materialidad, con los aspectos económicos, ¿no?, con nuevos tipos de relación laboral, con otras condiciones de trabajo, digamos, con otros derechos y protecciones, pero también, digamos, con nuevas subjetividades que se vienen construyendo, que están vinculadas a nuevas formas, digamos, de ser y estar en el trabajo, ¿sí? Y estas nuevas formas de ser y estar, digamos, también tienen su correlato en nuevas formas de organización y representación. Entonces, digamos, lo que se plantea hoy en día es una clase que vive el trabajo mucho más compleja, heterogénea, fragmentada, con fuertes desigualdades. Digamos, entra en crisis, ¿no?, esta idea, digamos, el modelo del trabajador clásico, el varón trabajador fabril, ¿sí?, digamos, que tiene derechos, protecciones, que está registrado en la seguridad social, y se incrementan otro tipo de trabajos que están por fuera de esa relación clásica, ¿sí? Aparecen figuras, digamos, del trabajo precaria, como los trabajadores de la economía popular, los trabajadores independientes. También crece, digamos, el desempleo, ¿no?, como una cuestión estructural, y también, digamos, crece mucho, digamos, lo que se llaman los trabajadores pobres,
O sea que a pesar de tener, son, digamos, personas que a pesar de tener trabajo, digamos, no logran estar incluidos, ¿no? La informalidad. Y también a partir de la década del 70 lo que crece fuertemente es el sector de servicios, ¿sí? Que bueno, que como sabemos la educación es una actividad de servicios con una fuerte participación de las mujeres en este sector. Entonces, bueno, nos parecía interesante traer también estas modificaciones que se vienen dando en el mundo del trabajo para pensar nuevas propuestas, nuevas respuestas para este escenario no tan heterogéneo y desigual, y para pensarnos a nosotros como colectivo laboral dentro de este nuevo escenario. Bueno, ahora le voy a pedir a Lourdes que que ponga el PowerPoint y vamos a ir como metiéndonos profundizando, digamos, algunos conceptos. Bueno, digamos, como veníamos diciendo, las políticas económicas, sociales, educativas, digamos, que se implementan en un país, tienen, digamos, estrecha relación con nuestras condiciones de trabajo cotidiano. Y es muy importante que empecemos a visibilizar, a reflexionar sobre el impacto que tiene este contexto macro en nuestra organización del trabajo. Estas estructuras macro, digamos, que pueden aparecer, digamos, como invisibles para los sujetos, bueno, pero en realidad influyen, digamos, fuertemente en nuestras vidas. Entonces, por eso es tan importante, digamos, visibilizarlas y tenerlas en cuenta. Nuestra mirada sobre trabajo y salud pone, digamos, el foco en lo que se llama el proceso de trabajo docente, ¿sí? Nosotros para mirar el trabajo y la salud ponemos en el centro de la escena el proceso de trabajo docente. Ese proceso de trabajo docente es dinámico, cambia permanentemente, porque está determinado, está condicionado por ese contexto histórico en el que se produce. Si querés pasar a la siguiente lámina, Lu. Entonces decimos que el proceso de trabajo asume formas específicas, ¿sí? En los diferentes momentos sociohistóricos, ese proceso de trabajo va a tener características específicas, pero también va a diferir dentro de un mismo momento histórico, según sea la zona geográfica en la que se dé, las características del lugar, etc. Es decir, que no es lo mismo, digamos, por ejemplo, un proceso de trabajo docente que se da en un contexto de, digamos, de políticas nacional y populares, que un proceso de trabajo que se da en un contexto con políticas de derecha neoliberales. Como tampoco es lo mismo, digamos, un proceso de trabajo que se da en Tucumán, que en Buenos Aires, en una escuela de la ciudad, una escuela rural, en una escuela laica o religiosa. O sea, tanto ese contexto macro como micro le van a imprimir particularidades. Por eso decimos siempre que tenemos que pensar de una manera situada nuestro trabajo docente. ¿Y qué entendemos por proceso de trabajo? ¿No? Ahí hay una definición que dice que el proceso de trabajo es la articulación entre el trabajo humano, los medios de trabajo y los objetos de trabajo. Articulación que se da para producir un bien o un servicio, ¿no? Que tenga un valor de uso social. Digamos, ahí, digamos, está la clave de lo que tenemos que mirar. Y ese proceso de trabajo, en el caso de la docencia, tiene características específicas, porque nosotros trabajamos con personas, ¿sí? Digamos, nuestra tarea es la transmisión de la cultura, bueno, la formación de ciudadanos críticos. Estamos, digamos, participando en la construcción de la subjetividad de niñes, de adolescentes. Entonces, la producción, digamos, de nuestro trabajo es inmaterial, y eso le va a otorgar características específicas. Además, otra característica muy importante del proceso de trabajo docente es que tiene una fuerte impronta de género. Digamos, no solo somos mayoría mujeres, digamos, las que ejercemos la docencia, sino que es una actividad que tiene rasgos femeninos. Históricamente fue asociado a rasgos que, digamos, la sociedad le asigna a lo femenino, como el cuidado del otro, la paciencia, la amorosidad, la sensibilidad, ¿no? Si hay algo que constituye, ¿no?, la subjetividad femenina, digamos, construida en sociedad, es ese ser para el otro, ¿no? Esa vocación de servicio que supuestamente, naturalmente tenemos las mujeres. Entonces, la idea es reconocer que ese proceso de trabajo es producto de una organización social, que no es del orden de lo natural, digamos, porque eso implica entender que podemos intervenir y modificarlo. Entonces, digamos, retomando un poco lo que venimos diciendo, mirar ese proceso de trabajo en un contexto macro, económico y político,
como así también tener en cuenta las características propias de las escuelas donde se lleva a cabo, es necesario para entender nuestro trabajo y nuestra salud. Por ejemplo, hagamos el ejercicio, ¿no?, de pensar en diferentes momentos sociohistóricos de nuestro país y cómo eso impacta en nuestras condiciones de vida y de trabajo. Si querés pasamos a la otra lámina, donde ahí, digamos, hicimos un cuadrito para pensar esta relación entre lo macro y lo micro, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en gobiernos nacionales y populares, digamos, donde el modelo de acumulación, digamos, está basado en producir valor agregado, en crear puestos de trabajo, ¿no?, para mejorar la calidad de vida de la población y bueno, y ampliar la inclusión social, ¿no?, con un Estado presente, un Estado que interviene en la economía, ¿no?, donde garantiza a través de sus políticas públicas derechos para todos y todas. En donde entiende que, digamos, la educación es un derecho humano y social, como lo plantea la Ley Nacional de Educación, ¿sí?, esta idea de una educación pública de calidad, digamos, un modelo educativo inclusivo, y donde, por ejemplo, también existe negociación colectiva, ¿sí?, negociación colectiva sostenida en el tiempo, esta idea, ¿no?, como el Estado como regulador de la negociación colectiva y la relación laboral, y la importancia que eso tiene, ¿no?, porque ahí solo no discutimos nuestros salarios, sino que también discutimos las condiciones de trabajo y el proyecto educativo que queremos. Y bueno, ese es un punto que la recomposición de los salarios junto con la apertura de paritarias fueron, digamos, dos avances muy significativos en esos momentos para los trabajadores. Y del otro lado, digamos, pensemos en otro momento sociohistórico y cómo eso impacta en nuestro trabajo, ¿no?, en un gobierno, digamos, de derecha, neoliberal, como en el que estamos hoy, como en el que ya vivimos en otros momentos de nuestro país, en donde, digamos, está la idea del libre mercado, ¿no?, esta idea del mercado como organizador de la sociedad, que el Estado no debe intervenir, donde hay un desprestigio de lo público, donde se criminaliza la protesta, ¿sí?, digamos, se quiere disciplinar, se está en contra del derecho a la protesta, a la huelga, donde prevalece, digamos, una idea de la educación como mercado, ¿sí?, una mercantilización de la educación, ¿sí?, es este modelo empresarial aplicado al ámbito educativo, donde se quiere privatizar la educación, bueno, descentralizar, fragmentar, se proponen los vouchers educativos. Digamos, también está muy presente el discurso de la meritocracia y el emprendedurismo, ¿sí?, esto asociado a estos modelos neoliberales, donde, digamos, esta idea de meritocracia, ¿no?, donde se asocia de forma lineal el mérito o el esfuerzo individual con el rédito económico, ¿no?, esta idea de que cada uno recibe lo que merece, y envejecemos según el esfuerzo que hacemos. Bueno, en realidad sabemos que ese discurso, digamos, lo que encubre es las desigualdades estructurales sociales. Y bueno, y culpabiliza, digamos, a cada sujeto por el lugar que ocupa. Bueno, ahí también mencionamos, bueno, no está ahí en la lámina, pero también podemos mencionar, digamos, el discurso moral conservador, ¿no?, digamos, en contra del avance de los feminismos, la reforma laboral, no sé, el condicionar la acción sindical, bueno, el hecho de que la negociación colectiva como diálogo social no funciona en estos proyectos, no se habilitan las paritarias, y bueno, sabemos que estos modelos, digamos, donde prevalece el mercado, son modelos que no traen felicidad, digamos, ¿no?, sino que traen mayores injusticias y desigualdades, y que tienen un alto costo para la clase trabajadora, en todo lo que tiene que ver con sus condiciones materiales de vida, y bueno, en sus condiciones laborales, ¿sí? Y bueno, por eso la mirada que proponemos para pensar nuestro trabajo, nuestra salud, quiere, digamos, poner foco en esto, en visibilizar las relaciones existentes entre este modelo de desarrollo económico, de políticas estatales, políticas educativas, con nuestro trabajo cotidiano como docente. Y también entendemos que modificar nuestras condiciones de trabajo y poder poner en eje en la prevención, ¿no?, y en la promoción de la salud, porque, bueno, lo que buscamos es actuar, digamos, antes en la prevención y no llegar cuando el compañero ya está enfermo,
Bueno, para poder hacer eso necesitamos intervenir en este proceso de trabajo docente. Ahí están las claves, digamos, para poder transformar lo que nos pasa. E intervenir en ese proceso de trabajo implica discutir poder, ¿no? Implica una lucha de poder entre capital y trabajo. Por eso la importancia de la participación de las y los trabajadores docentes. Siempre decimos que a mayor participación de los docentes en las decisiones en la escuela, a mayor democratización de las relaciones de poder, digamos, mayores posibilidades tenemos de intervenir en nuestras condiciones para mejorarlas. Porque como dice, digamos, ahí en la lámina, entendemos que sin acción colectiva, digamos, no hay posibilidades de alcanzar mejores condiciones de trabajo, de salud y de vida, ¿no? Para las y los docentes. Y bueno, y como docentes contamos con muchas herramientas de participación, como son las paritarias, los comités mixtos, el proyecto educativo institucional, bueno, que son cuestiones que va a desarrollar después Magdalena. Y, digamos, tenemos que contar con estos espacios de diálogo y participación en los lugares de trabajo. Tenemos que ser capaces de construir estos vínculos, ¿no? Con quienes compartimos nuestro trabajo, que surjan espacios de reflexión, en donde, digamos, espacios que nos permitan salir de ese malestar, ¿no? La propuesta es esa, digamos, encontrarnos, fortalecer los lazos dentro de la comunidad, ¿no? Poder salir de nuestras individualidades para ir, digamos, fortaleciendo comunidades. Y también construir una agenda común, ¿no? Una agenda esperanzadora, porque, bueno, como dice ahí, y ya para ir terminando y pasarle la palabra a mi compañera, esto, entendemos que en tiempos de individualismo, militar un proyecto colectivo, soñar, digamos, con un destino común, bueno, es un acto de resistencia. Así que, bueno, muchas gracias y le paso la palabra a Magdalena. Muchas gracias, Juli. Buenas tardes a todas y todos. Lu, te pido la lámina que sigue. Muchas gracias. Bueno, en relación a esto que venía planteando Julieta, ¿no? Acerca de cómo entendemos el trabajo, la salud, cómo impacta el contexto en nuestra tarea y nuestra vida cotidiana, bueno, esa forma de mirar es la de la CIMAT, es la que nosotros elegimos para analizar la mutua afectación, digamos, que tienen el trabajo y la salud, pero esta no es la única. Existen, conviven actualmente dos concepciones, pero la mirada dominante o hegemónica es la de la seguridad e higiene. Y bueno, es un paradigma de salud laboral que solo pone el foco en el medio ambiente, en los riesgos físicos, y que desconoce los factores psicosociales, así como también el saber y el conocimiento que tenemos los trabajadores y trabajadoras. De hecho, nuestra normativa tiene esta mirada. Podemos pensar, por ejemplo, que tanto la ley de seguridad e higiene, que es de la dictadura, como la ley de riesgos, que es de los años 90, tienen una raíz común, que es esto, que es una mirada neoliberal. Es decir, que de algún modo nos piensan a las personas como meros instrumentos del capital, donde dejamos la vida trabajando, ¿no? Y esto se expresa concretamente en nuestro sistema de riesgos del trabajo, que este es un sistema cerrado, mercantilizado, que aparece cuando los trabajadores y trabajadoras ya nos enfermamos o accidentamos y le pone un precio a ese resarcimiento o reparación. Bueno, SADOC históricamente ha estado en contra de este sistema y además desde el año 2016 militamos fuertemente y conformamos un espacio intersindical de salud y trabajo, donde junto a más de 25 sindicatos de la CGT y de la CTA, militamos por un sistema que ponga el foco en la prevención y la promoción de la salud de los trabajadores. Te pido la próxima, Lu. Bueno, desde nuestro posicionamiento decimos que hay que mirar el medio ambiente de trabajo, porque bueno, ahí hay riesgos que están presentes, ¿no? Y de hecho nos llevó mucho tiempo a los trabajadores y trabajadoras de la educación ver a la escuela en su materialidad, como un local de trabajo, pero también debemos mirar las condiciones en las que desarrollamos nuestra tarea. Cómo está organizado nuestro trabajo, cuál es el contenido de eso que hacemos, qué sentido le damos, en qué tiempo lo llevamos adelante. Y también poder pensar a la escuela como un espacio social de trabajo, ¿no? Porque ahí donde sea el proceso de trabajo docente también
están los estudiantes, las familias, los trabajadores no docentes, las organizaciones de la comunidad. Bueno, todo esto entendemos que hacen a las condiciones y que van a tener un impacto en nuestra salud. ¿Por qué? Porque sabemos que el trabajo no es lo que enferma, sino que son las malas condiciones en las que se desarrolla, ¿no? Por eso miramos la integralidad de las personas y al colectivo de trabajo. Y esto implica, por un lado, reconocer que las personas somos todas diferentes, que tenemos diferentes formas de adaptación y resistencia a los riesgos y a los procesos peligrosos que supone una situación de trabajo, y también que cada colectivo de trabajadores y trabajadoras tiene características propias y dinámicas, ¿no? Esto que decía Juli, que nosotros partimos de la voz y el conocimiento de los trabajadores, porque en eso nos diferenciamos, digamos, de la mirada de la seguridad e higiene, en eso y un montón de cosas más, porque desde esta otra perspectiva, lo que se hace es convocar a expertos externos, ¿no? Médicos del trabajo, ingenieros en seguridad e higiene, y desconocen todo ese saber que tenemos nosotros, que somos quienes desarrollamos la tarea día a día y quienes mejor conocemos las condiciones en que lo hacemos, ¿no? Y entonces ese saber creemos que debe ser reconocido. Te pido la próxima, Lu. Bueno, y debatir y analizar la relación entre trabajo y salud implica también tener perspectiva de género. Nosotros siempre decimos que vivimos en una sociedad que está estructurada de manera desigual, es capitalista, patriarcal, y bueno, según sea nuestra condición de género, de clase, nuestra edad, nuestros cuerpos, si tenemos discapacidades, bueno, vamos a vivir distintos niveles de vulnerabilidad y desigualdad. Y esto sucede en todos los ámbitos de la vida, y el trabajo es uno de ellos, ¿no? Sabemos que las mujeres y diversidades tenemos mayores niveles de desocupación, salarios más bajos, hacemos las tareas de cuidado que no se nos reconocen, y también que el conocimiento que se ha construido acerca de los riesgos y las medidas preventivas principalmente se ha hecho sobre sectores masculinizados, mientras las mujeres somos mayoritarias en sectores como la docencia, las actividades de cuidado, el sector de salud. Y además de eso, la falta de reconocimiento de los factores psicosociales, ¿no? Que son aquellos que están vinculados a la organización del trabajo, y esto, si bien nos afecta a todos y todas, nos va a afectar particularmente a las mujeres. Por un lado, por esto que decía antes, el tipo de actividades que desempeñamos, que tienen que ver con trabajar con personas, con el sector servicios, de educación, salud, y también, bueno, hay datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo hace unos años, que manifiestan, digamos, las mujeres sentir en mayor medida estos factores psicosociales. ¿Esto qué significa? Altos ritmos de trabajo, demandas emocionales, falta de autonomía, también las limitaciones que implica nuestro desarrollo personal y profesional, la doble presencia, por ejemplo, esta necesidad de conciliar o intentar conciliar nuestra vida familiar con la laboral. Entonces nosotros decimos que no podemos hacer prevención pensando en un trabajador varón promedio. Necesitamos prevención y promoción de la salud con perspectiva de género y con participación de los trabajadores. En la próxima, Lu. Bueno, los trabajadores contamos con derecho a trabajar en condiciones seguras y saludables y también con el derecho a participar en las decisiones. Nosotros como sindicato, como organización colectiva, tenemos distintos espacios, como son la negociación colectiva, la paritaria federal docente, también aquellos ámbitos jurisdiccionales, ¿no? De negociación con los estados provinciales o con los empleadores, como pueden ser las paritarias provinciales, las mesas técnicas salariales, las de salud laboral. Pero además, más allá de esos espacios, en la escuela contamos con el proyecto educativo institucional, que nosotros estamos convencidos que es una gran herramienta de democratización de las relaciones de poder en las escuelas. Y además, como SADOC militamos para tener una ley de comités mixtos en todo el país, porque ahora solo contamos con eso en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe, pero nosotros creemos que los comités son un espacio donde los trabajadores participamos y podemos transformar nuestra realidad. Y porque además entendemos que sin participación no puede haber prevención.
Y en la próxima, Lu, y para terminar, bueno, decir que el desafío que se nos presenta entonces es, por un lado, apropiarnos de esos espacios que ya tenemos, ganar nuevos espacios de participación, pero incorporando siempre esta mirada de la salud integral, donde podamos defender el derecho a trabajar de manera saludable, justa y democrática, y que no se trate solamente de detectar problemas, de denunciar frente al empleador aquellas cuestiones que vemos que están mal, sino también de poder proponer alternativas para transformar la escuela, cada lugar de trabajo. Porque como trabajadores tenemos mucho para decir, creemos que se trata de eso, ¿no? De corrernos de lo individual y de construir una voz colectiva. Muchas gracias. Le voy a pasar la palabra a Lourdes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias Magda. Gracias Juli. Gracias UNIPE. Bueno, un poquito nosotras en este marco muy general de todos los elementos que tomamos para analizar el trabajo, a mí me toca hablar un poquito de la idea de la jornada laboral, que la jornada de trabajo en general se entiende como el tiempo en el que el trabajador se encuentra a disposición de su empleador, ¿no? En tanto que no puede disponer de su tiempo en el beneficio propio. Pero desde la concepción de la CIMAD y desde esta perspectiva que trabajamos en el departamento, entendemos a la jornada en un sentido amplio, donde aparecen varios ejes de análisis que en general son preguntas que en los lugares de trabajo nos hacemos y los docentes particularmente, me parece, todo el tiempo se hacen, ¿no? Esto de qué hacemos en nuestro trabajo, cómo hacemos el trabajo, con quiénes, en qué tiempo realizamos el trabajo, con qué recursos contamos, si son propios, si son provistos por los empleadores, en qué condiciones trabajamos y más profundamente, cuál es el sentido de nuestro trabajo docente. Y al observar el trabajo cotidiano de las y los docentes, resulta evidente que la jornada real de trabajo es mayor que la jornada legal del trabajo. ¿Cuánto dura y cómo se configura este trabajo docente? Como sabemos, la docencia requiere de muchas tareas que se realizan por fuera de los establecimientos educativos y por fuera del horario áulico, muchas veces en el marco del hogar, que permiten el sostenimiento de la tarea cotidiana, como la corrección, la planificación, la evaluación, ¿no? Y la coordinación con otros docentes, los proyectos. Estas tareas en general no son visibilizadas ni están reconocidas, por lo tanto, no son remuneradas económicamente. Entonces, desde este enfoque de la CIMAD, entendemos que la jornada real es el tiempo que efectivamente lleva todo el trabajo docente. Y la jornada legal se entiende como esas horas cátedra u horas módulo, que por lo general están directamente vinculadas a las horas frente a curso, por el cual se recibe una retribución económica. Otro elemento importante para pensar la jornada del trabajo docente es la cantidad de escuelas en las que trabajan los docentes. Sabemos que en general, por lo general, tienen más de un cargo y que trabajan en varias instituciones o en varios cursos, dictando distintas materias, con mucha cantidad de estudiantes. Esto hace que se multipliquen las exigencias y las tareas. El pluriempleo, digamos, es algo que caracteriza a nuestro colectivo de trabajo, aunque es verdad que hoy estamos en condiciones de afirmar que esto es una realidad bastante extendida en el mundo laboral y de los trabajadores. Y en relación a la jornada de trabajo, ¿no? Todo ese tiempo de trabajo, nosotros pensamos no solo en el tiempo de trabajo, sino también el tiempo que queda disponible después del trabajo, ¿no? Entendemos que el tiempo de trabajo y el tiempo libre es fundamental para pensar las condiciones de trabajo y que son dos caras de una misma moneda. Aunque muchas veces es difícil establecer la frontera de esos tiempos, cuándo termina uno y cuándo comienza el otro. Nos proponemos pensar siempre el tiempo libre como con tres elementos, que son el descanso, la desconexión y el ocio, ¿no? Por un lado, existe la necesidad de pensar el descanso durante y después de la jornada de trabajo. Durante la jornada, como es imprescindible, ¿no? Introducir pausas, descansos, cortar lo que uno está haciendo para recuperar energías y seguir con las próximas clases, con lo que sigue del día. Y lo cual
es muy distinto a lo que sucede durante la jornada de trabajo de un docente de inicial o de primaria con un docente superior o secundaria, ya que las primeras se encuentran en general a cargo de los estudiantes, de los niños, durante toda su jornada de trabajo, ¿no? Entonces, la disponibilidad de descanso es diversa, pero entendemos que es muy importante empezar a visualizarlo, dado que esto también afecta la salud de las y los trabajadores. Entonces, es algo a tener en cuenta cuando pensamos la organización del trabajo y para prevenir la salud de todos los docentes. Por otro lado, está el descanso al finalizar la jornada, ¿no? Que también es parte fundamental de la salud integral de las personas, ya que debe poder conciliar otras actividades que no sean laborales, con un buen descanso, el sueño, desconectarse de lo laboral y, por qué no, conectarse con otras cosas. Y en este sentido, definir y delimitar el tiempo que le dedicamos al trabajo nunca fue sencillo, y en los últimos años creemos que se ha complejizado muchísimo más por la incorporación de las nuevas tecnologías, ¿no? Casi ningún ámbito está exento de esto, y podemos establecer la pandemia como un punto de inflexión en este tema, pero esto es algo que ya se venía observando y gestando en el mundo del trabajo en general, ¿no? Pensemos en los correos electrónicos, que comenzaron siendo una herramienta laboral o de socialización muy limitada, por la disponibilidad de los dispositivos para su intercambio, y luego vino el WhatsApp, ¿no? Cuando pensamos en la posibilidad de descansar, de desconectarnos del ámbito laboral, en los últimos años se incorporaron muchas tecnologías y muchos medios de comunicación, el cual nos impide despejarnos de las responsabilidades laborales. Entonces, hay algo que cuando nosotros pensamos este tiempo de desconexión fundamental para descansar, para desconectarse, pero este tiempo de desconexión laboral lo pensamos en el sentido en que el uso de todas estas mensajerías internas de las plataformas, de los WhatsApp, de los mails a cualquier hora, se transforma en mensajes de trabajo, como que el trabajo se vuelve una actividad sin tiempo. El tiempo de trabajo se vuelve indefinido, ilimitado. Cuando ya no hay una frontera física para conectarnos con nuestro trabajo, con la comunicación, con esas responsabilidades, bueno, todo se vuelve muy indefinido y los trabajadores y los docentes, ¿no?, reciben mensaje a toda hora. Entonces, hablamos de la hiperconectividad, y los avances de la tecnología de la información y la comunicación generan una sobrecarga laboral y una sobrecarga psicológica en los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, hoy en día es importante como seguir pensando este tema de la desconexión, porque trae fuertes riesgos psicosociales asociados como la ansiedad, la depresión, el agotamiento, el estrés. Ya después María nos habla un poquito del efecto de las condiciones de trabajo sobre la salud. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de desconexión laboral, hablamos de una desconexión real, que no dependa solo de nuestra voluntad de responder o no responder a las demandas del trabajo fuera del horario, sino que el empleador no debe contactar al trabajador o a la trabajadora por fines laborales o asuntos relacionados en horas no laborales, como vacaciones, fines de semana, altas horas de la noche. Y en este sentido, me gustaría comentar una investigación que se hizo desde SADOP a principios de la pandemia, Contarnos para Cuidarte, en el que se pudo incorporar este tema a partir de la investigación en la Paritaria Nacional Docente. Los sindicatos docentes en junio del 2020 firmaron un acto acuerdo en el que se considera, dentro del derecho al descanso laboral, el derecho a la desconexión digital, ¿no? Esto que vengo diciendo, de que fuera de los horarios que están disponibles, los horarios laborales, el docente o la docente no deberá recibir trabajo virtual, digamos, ¿no? Y acá me parece que está muy vinculado con esto que decía Magda y Juli, de la necesidad de generar marcos legales y de generar nuevas reglas que hoy en día todavía están poco claras en relación a la conexión y a la desconexión en el mundo del trabajo, justamente porque la dificultad sobre este tema es bastante evidente y la disponibilidad del tiempo libre para los y las trabajadoras
es algo que cada vez se vuelve más borroso, ¿no? Más difuso. Y otro elemento que nosotros nos proponemos pensar para el tiempo libre, ¿no? En relación al tiempo de trabajo, es si existe la posibilidad del tiempo de pensar en el ocio, ¿no? En ese tiempo recreativo, en ese tiempo de dispersión, ese tiempo de experimentar otras cosas, ¿no? Otras cosas que no tengan que ver con lo productivo, con lo remunerativo, con lo laboral. El carácter desinteresado del ocio, ¿no? Que hoy en día vivimos bajo el ideario neoliberal, donde nos configuramos y se configuran subjetividades fuertemente vinculadas al imperativo del dinero, el consumo, la ganancia, la acumulación, y a veces confundimos el verdadero sentido del ocio o del tiempo libre con el ocio mercancía, con el ocio o el tiempo libre vinculado a tomar otro trabajo o a hacer otra actividad que implique el ingreso de dinero. En el tiempo en el que el tiempo es dinero, parecería que frenar la productividad o dejar de realizar actividades rentables es bastante poco posible, pero consideramos que volver a pensar en este tiempo o promover este tiempo libre de ocio también aporta a la salud de las y los trabajadores. Y volviendo un poco al enfoque de la CIMAT, a este esquema que nosotros pensamos de la organización del trabajo docente, en el cual consideramos la división del trabajo como central, poder establecer quién piensa, quién realiza las tareas, el contenido de las tareas que realizamos, cómo son las jerarquías dentro de las instituciones, las relaciones de poder dentro de las instituciones, las formas de gestión, los niveles de participación. Nosotros traemos estos elementos porque son interesantes e importantes identificarlos, por más que muchas veces estén difusos dentro de los lugares de trabajo, porque a partir de ahí es que también podemos entender e intervenir en la organización del trabajo, ¿no? Y volviendo a las preguntas que había planteado en relación a la jornada, de cómo hacemos lo que hacemos y con quiénes trabajamos, me gustaría retomar algo que decían las chicas, que me parece que lo dijo Juli, en esta idea de que el trabajo docente se considera un trabajo individual y aislado. Y me parece que estamos en condiciones de plantearlo como un trabajo colectivo, como un trabajo colaborativo, un trabajo que en realidad nunca es solo, nunca es sola, ¿no? Es una actividad colectiva y transformadora. Cuando hablamos de instituciones, cuando hablamos de escuela, cuando hablamos de comunidades educativas, nunca se puede pensar a un docente aislado de otro, ¿no? Siempre hay un docente consultando al otro docente, apoyándose en otro docente o en un directivo o en un compañero por fuera de esa institución que aporta, que sostiene, que comparte esa tarea, ¿no? Entonces, muchas veces se ha instalado esta idea de cuando un docente cierra la puerta ya no pasa nada, y en realidad proponemos seguir pensándonos como un colectivo que trabaja colaborativamente con otros, sobre otros, para otros, pero nunca solos, ¿no? Y que en este trabajar para otros no sea tampoco abandonarse uno individualmente, ¿no? Desde la CIMAT proponemos cuidarnos en red. Cuando pensamos en las condiciones de trabajo y en el colectivo de trabajadores que formamos, pensar esa red que nos contiene, esa red en la que se puede intervenir para mejorar la calidad de vida y de trabajo de todas las y los docentes. Y a su vez, ya terminando, quería mencionar que dentro de la organización del trabajo también se encuentra la idea del contenido de la tarea, ¿no? ¿Cuál es nuestra tarea docente? ¿Qué hacemos? Y en todo momento, los docentes nos encontramos mediando entre los contenidos curriculares, las características de los estudiantes, la escuela, la institución, el lugar donde nos toque trabajar. Todo el tiempo el docente toma decisiones, ¿no? Pedagógicas, didácticas. Entonces, volviendo a algo también muy conjuntural, en el que el trabajo de los docentes cada vez está más en la mira de qué hacen y qué hacemos y qué no hacemos,
volver a recordar que la tarea docente es un acto performativo de la realidad, ¿no? Todo lo que proponemos en una clase reproduce y produce un sistema de valores y normas en las que creemos, ¿no? Y en las que creemos y que queremos construir como comunes. Se proponen normas y valores democráticos, ¿no? Entonces, ese contenido que hoy está siendo observado, está siendo controlado, tiene que ser cuidado, ¿no? Hoy tenemos que estar atentos a poder preservar eso, porque entendemos la escuela como parte de un contexto, a la escuela como una institución política que trabaja para formar ciudadanos críticos, como decía Juli, y en este marco el docente también es un sujeto político, que en la práctica educativa recrea y crea una realidad deseada. La escuela por la que trabajamos es por la democracia y por los valores democráticos. Entonces, los docentes a través de la práctica se puede apostar por una realidad más comunitaria, igualitaria, con justicia social. En contraposición, ¿no?, a la tendencia privatizadora de la educación, en la que se considera a los estudiantes como futuro capital humano, como consumidores, a las escuelas como proveedores que compiten entre sí, ¿no?, a las madres y padres también como consumidores de un servicio. Bueno, esa tendencia privatizadora es la que tenemos que tener en la mira y estar atentos. Porque también algo que salió esta primera parte del año, en este contexto que estamos viviendo, fue la idea del adoctrinamiento, ¿no? Y en la Feria del Libro, Miriam Bloscon nos traía algunas reflexiones que a mí me gustaría volver a compartir acá, que es, ante esa idea del adoctrinamiento está en juego muchos valores de la propia educación, ¿no? Porque en la relación del docente con sus estudiantes hay una relación vital, hay una relación de confianza. Sin esa confianza en la comunidad educativa no se puede producir el conocimiento, ¿no? Y sabemos que la educación no existe tal educación neutral, ¿no? Hemos construido contenidos y hemos construido contenidos comunes a un país, a una idea de proyecto nacional, y que, bueno, pensar en el adoctrinamiento como una posibilidad de una educación absolutamente objetiva es un problema que nos trae múltiples preguntas, ¿no? Y esta persecución en relación al adoctrinamiento, ya con esto voy cerrando, nos decía Miriam Blosco, y me parece muy atinado, trae fuertes impactos en todos los individuos y en la organización del trabajo. Particularmente como educadores, sabemos que ese vínculo con la comunidad y con el estudiantado es central para generar conocimiento, como decía recién. Para poder pensar colectivamente, para poder pensar un nosotros, el vínculo, la confianza, podemos pensar hasta el cariño y la convicción de que ese nosotros es posible, es lo que hace posible el conocimiento. Entonces la persecución, el control, la vigilancia debilita el marco de contención institucional y colectivo, ¿no? Y debilita el apoyo en los lugares de trabajo, porque genera la desconfianza, genera el secreto, genera la vergüenza, genera, bueno, un montón de cosas que conocemos. Entonces, ya para cerrar, cuando se plantea esta vida del todo contra todos, cuando se desconfía de todos los que tenemos al lado, no hay enseñanza posible. Necesitamos seguir construyendo, como decía Juli, desde la convicción, desde la confianza y la esperanza de que otras formas de trabajar son posibles, otras formas de ejercer la tarea de educar son posibles, y hoy nos encontramos en esa batalla o en esa trinchera, ¿no? De volver a construir eso posible y generar el diálogo con los que tenemos al lado, con los otros docentes, con los que tenemos cerca. Así que bueno, le paso la palabra a Mariano. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Presumir que se escucha, otros ya me lo harán saber. Me toca a mí hacer algunas consideraciones, algunos comentarios relacionados a la salud y al trabajo, de forma general, y particularmente la salud mental y el trabajo. Para lo cual, me interesa que sumemos a los anteojos del mundo del trabajo
para comenzar, tomemos un largavistas y tratemos de ver desde la macro, ¿sí?, qué está pasando desde una mirada epidemiológica en la salud y el trabajo a nivel mundial. Para ello voy a seguir a Christophe Dejoux, que es un autor que es bastante importante en las cosas que vamos pensando, que organiza para esta cuestión dos patologías que son preponderantes, o que se plantean como preponderantes. La primera es la patología de la sobrecarga. La sobrecarga que muy bien describió Lourdes en su exposición, y que no nos es ajena a nuestra actividad. Dentro de las patologías de la sobrecarga, llama la atención un artículo del año 2021, que es un artículo conjunto de la OIT y la OMS, que dice que la exposición a largas jornadas de trabajo constituye el factor de riesgo ocupacional con mayor mortalidad a nivel mundial. Dentro de estas patologías de la sobrecarga destacan el incremento de trastornos musculoesqueléticos, el consumo, principalmente de medicamentos, los cuadros de agotamiento, que se compadecen. Mariano. Sí. Sí. Que se te corta la conexión. Bueno. Capaz que... Voy a apagar la cámara y quizás de esa manera... Así te escuchas. A ver, ustedes me dirán si se escucha mejor. Bueno. Dale, perdón. Retomo entonces, y hablando de las patologías de sobrecarga, y decía que las principales tienen que ver con el incremento de los trastornos musculoesqueléticos, con el consumo, principalmente de medicamentos, y con los cuadros de agotamiento. Quiero, digamos, empezar a hacer algún linkeo con la singularidad de nuestro colectivo particular, colectivo docente, y si justamente traigo estas dos cuestiones como preponderantes, es porque justamente tienen mucha relación con lo que nos pasa a nosotros. Por caso, hace un año y pico atrás, el SADOP, en conjunto con la obra social sindical, realizó un estudio, una investigación, que arrojó datos como este. Por ejemplo, que el 42% de los afiliados que respondieron por la encuesta se encontraron en el lapso de las últimas 2 semanas moderadamente o muy ansiosos. U otro dato donde dice que el 35% de esos afiliados se encontró melancólico, triste o deprimido. Por otro lado, en una encuesta más reciente, hicimos durante este año, con los delegados del SADOP, consultamos a ellos respecto a las representaciones que ellos tienen de los colegas y de los compañeros docentes, y en el campo de la salud, ellos notaron que el dolor corporal, que el nerviosismo, la irritabilidad, el agobio y la sobrecarga de la voz eran justamente, dentro de la percepción de la salud, las cuestiones más salientes. Con lo cual, estas patologías de la sobrecarga, insisto, se compadecen bastante con el cuadro de salud general que uno puede observar en las distintas investigaciones que se han realizado recientemente para el caso de los docentes. La otra de las patologías que marca Dejoux como preponderantes del macro, también nos toca bastante de cerca. Se trata de las patologías postraumáticas, que tiene que ver con, digamos, tiene mucha relación con las nuevas formas de relaciones de trabajo, esta que describía Julieta al principio cuando hablaba, digamos, del diseño de las políticas neoliberales, ¿no? Tiene que ver con el aumento del desempleo, tiene que ver con la precarización, con las nuevas formas de relaciones laborales, y tiene que ver principalmente con un crecimiento considerable de la violencia. Violencia que recae además sobre los trabajadores en el ejercicio mismo de su función profesional. Violencia que, por otra parte, podemos observar en nuestras escuelas, en algunos casos. Cuando hablamos de patologías postraumáticas, estamos hablando de patologías que tienen que ver con un acontecimiento o más acontecimientos que avasallan
la capacidad de afrontamiento de esos sujetos. De manera que las consecuencias de estas patologías tienen que ver justamente con cuadros de estrés, de ansiedad y depresión, y en definitiva con un impacto en la salud mental, que es hacia lo que queremos avanzar en la posición de detenernos especialmente. Le pediría a Lourdes que pase la diapositiva. En primer lugar, decir que cuando hablamos de salud mental y trabajo, tenemos que ser muy cuidadosos en mirar la diferencia de dos enfoques que son hoy, están hoy presentes, ¿no? en las distintas intervenciones que se hacen en este sentido. Por un lado, un abordaje individual que nosotros con el departamento CIMAD llamamos interiorista, que está basado en el síntoma. Es el abordaje más preponderante, ¿no? Que tiene que ver con un abordaje donde está basado la cuestión principalmente en el síntoma y que aquellos sujetos, aquellos trabajadores que tienen ese síntoma son tratados como frágiles o, digamos, faltos de adaptación, ¿no? Y son, de alguna manera, puestos a prueba con técnicas de relajación, de reeducación, para volver a su lugar de trabajo presuntamente enfermante. Cuando nosotros nos planteamos en el abordaje individual, el problema que tenemos es que quitamos la vista por la pregunta por la causa. ¿Qué es aquello que enfermó o de alguna manera provocó en el trabajador, en la trabajadora, un problema en su salud? Cuando hablamos de enfermedad mental, esto verdaderamente es problemático, porque cuando hablamos de una enfermedad mental, no encontramos una correspondencia directa con un aspecto del trabajo. Los síntomas de la enfermedad mental adoptan, digamos, la forma vinculada a la biografía de cada sujeto. No sucede con otros riesgos dentro del mundo del trabajo, como por ejemplo podríamos poner el asbesto, ¿no? Muy conocido por aquellos que somos del AMBA, que está relacionado con la presencia de plomo, perdón, de saturnismo, estoy hablando, con la presencia de plomo en los organismos. Bueno, ahí hay un riesgo, hay una sustancia que está asociada a una determinada consecuencia. Decíamos que esto, digamos, cuando hablamos de la enfermedad mental, no ocurre. Y sin embargo, esto tampoco debe ser, digamos, un obstáculo para pensar la relación entre la salud mental y el trabajo. Al contrario, puede llegar a ser una trampa. Nosotros planteamos que entonces lo que necesitamos es desplazar el foco y tratar de pensar las cuestiones antes que suceda la enfermedad. Hay una palabra que es muy conocida, que es, digamos, muy utilizada en la cultura, que se llama estrés, y que tiene que ver con, digamos, encontrarnos en el precursor, digamos, en aquello que no marcha, en ese malestar o en ese sufrimiento que las y los trabajadores a veces sienten previos a la caída de la enfermedad, que ya están denunciando y están anunciando la posibilidad de que algo vinculado al trabajo no anda bien. Y en ese sentido proponemos, desde el enfoque CIMAD, un abordaje colectivo, basado justamente en el conflicto que sucede entre el sujeto y la organización del trabajo. Para eso, siguiendo al Schur, vamos a tratar de pensar justamente en este precursor, en estas vivencias de estrés o en este malestar, como llamamos históricamente en SADOP a esta cuestión, como una vivencia específica que resulta, decíamos, de la confrontación de los sujetos con la organización del trabajo. Cuando hablamos de esta confrontación, y cuando hablamos específicamente de organización del trabajo, no estamos hablando solamente de la división técnica, como planteaba Julieta. También hay en la organización del trabajo una división social
que crea condiciones, muchas veces de dominación y de desigualdad, que pueden ser muy nocivas. Le pido a Lourdes que avance, por favor, la diapositiva, gracias. Justamente entonces, volviendo en este choque entre el sujeto y la organización del trabajo, se da este malestar, se da este sufrimiento, se da este precursor de la enfermedad, que se trata de vivencias muy específicas y que se relacionan con el trabajo y con su organización. Vivencias, por ejemplo, de desborde, por falta de control de las tareas, por falta de tiempo, por falta de recuperación y descanso. Vivencias de desencaje entre el compromiso que ponemos al trabajo y los resultados obtenidos. Hoy hablaba Lourdes de adoctrinamiento, ¿no? Y de las sensaciones que podría provocar, ¿no? Estar sujeto a denuncias de este tipo, que también se relacionan con la siguiente que iba a mencionar, ¿no? La pérdida de sentido del trabajo, por imposibilidad de hacer bien nuestras tareas, o por la misma intensificación y sobrecarga. En definitiva, hay un sinnúmero, digamos, de vivencias que tienen que ver con una insatisfacción en lugares de trabajo y que, digamos, este es el punto importante, cuando ese malestar, cuando ese sufrimiento se vuelve frecuente, se vuelve recurrente y se extiende en el tiempo, esa persona puede finalmente caer en una enfermedad mayor. Podemos decir algo más de este sufrimiento desde Desjure. Dice Desjure que podemos pasar del sufrimiento a una vivencia afectiva, satisfactoria, a una vivencia vinculada al trabajo como positivamente, cuando operan en el trabajo ciertas condiciones donde el trabajador se sienta reconocido dentro de su hacer. Dice a su vez Desjure que ese reconocimiento se da en dos niveles. Por un lado, un nivel vertical y que tiene que ver con tanto los directivos, en el caso de los docentes podemos pensar en los patrones, digo los docentes privados, pero también con los usuarios, con nuestros alumnos, y que ese, digamos, reconocimiento tiene que ver con la utilidad. Cuando nuestro trabajo, cuando nuestro hacer se vuelve útil para los demás, y específicamente para estos actores, hay una vivencia que se puede positivizar. Y hay un segundo nivel de reconocimiento que tiene que ver con el juicio de belleza. Cuando nosotros nos vemos estéticamente, ¿no?, haciendo un trabajo que se distingue, dando una buena clase, podríamos decir, preparando una buena no sé, clase o presentación. Cuando algo del trabajo se vuelve satisfactorio, relacionado con los demás, relacionado con un plano horizontal, con nuestros colegas, con nuestros compañeros. De manera que, a pesar de esa sobrecarga, a pesar de esas vivencias donde el tiempo nunca es suficiente, no es raro, ¿sí?, que hayamos tenido un mal día, un día de mucha sobrecarga, y sin embargo éramos felices de la escuela. Y a veces eso tiene que ver con estas cuestiones, que también se dan en el trabajo, y también tienen que ver con las vivencias con las cuales se relaciona nuestro ser. Del modo contrario, cuando el reconocimiento no aparece, puede volverse muy dañino. Cuando las instituciones en las cuales nos desempeñamos no tienen gestos de reconocimiento, eso puede ser muy nocivo cuando hablamos de salud mental. Avanzamos una más. Juli y también las chicas, Magda y Lourdes, hablaban, ¿no?, de las políticas neoliberales y del momento actual que estamos viviendo. Pensaba, digo, que quizás esta frase de Mark Fisher nos da alguna idea más para pensar esa relación entre el neoliberalismo, entre las épocas que estamos viviendo, y la salud mental. Dice Mark Fisher que
puede llamar la atención a primera vista que se logre persuadir a los trabajadores de que acepten el deterioro en sus condiciones de trabajo como naturales y que incluso se ponga el foco en su interioridad. La privatización del estrés se convirtió en una de las dimensiones que se aceptan de antemano en un mundo aparentemente despolitizado. El término que he utilizado para describir este campo de batalla ideológico es realismo capitalista. Y la privatización del estrés ha desempeñado un rol central en su emergencia. Lo neoliberal que aspira de una manera lineal bajo la forma empresa, la unidad de la acción colectiva, remite a un mando del capital sobre la vida. Y el punto es que bloquea la emergencia, la creación de formas de vida y de vida común. Sin embargo, volviendo al malestar, volviendo al sufrimiento, también podemos decir que ese malestar y ese sufrimiento enuncia y muestra algo que vuelve ineficiente o que muestra como ineficiente ese bloqueo de las formas de vida. Entendemos en ese sentido que ese malestar, que es leído desde la organización del trabajo, si es puesto en común con el resto de los trabajadores, si podemos salir de lo individual, si podemos encontrar círculos de confianza, como decía Lourdes, para poder conversar, para poder ponerlo en común, enuncia mucho de lo que no marcha y permite pensar y positivizar una forma diferente de plantear estas cuestiones. Le pido a Lourdes que avance para la última lámina y para cerrar. La idea y la propuesta que desde el SADOF, desde el departamento CIMAC, proponemos entonces, es justamente un llamado a relocalizar el sufrimiento y el malestar en el trabajo, pensados como emergentes del conflicto, ubicábamos entre esos sujetos trabajadores y su organización del trabajo. Entendemos que estas cuestiones tienen que ser pensadas en colectivo, para lo cual proponemos también un monitoreo epidemiológico participativo. Es una propuesta de un epidemiólogo ecuatoriano, se llama Oscar Bentancur, que pasa ni más ni menos que por habilitar espacios de diálogo para hablar sobre estas cuestiones, justamente para pensar las condiciones de producción de ese malestar, indagando en el proceso de trabajo y en la organización los efectos en nuestra salud. Entendemos, en definitiva, que lo personal, lo individual, lo que nos pasa, también es político. Y entendemos que ese malestar, que puede ser mapeado, que puede ser cartografiado, como aquello que está enunciando, algo que el neoliberalismo no termina de dominar y que no termina de mandar, puede darnos la pista para luchar justamente contra esos efectos desubjetivantes que la época propone y pensar nuevas y mejores condiciones de producción de subjetividad. Un poco este es el planteo para positivizar esa primera lámina tan difícil de la sobrecarga y las patologías postraumáticas. La acción está en nosotros. Para cerrar, una última frase que queremos proponer. No sé si no la tenés, Lourdes, la podemos leer desde acá. Ahí está. El trabajo, cuando produce malestar, no es solo por falta de competencias estrictamente profesionales. En ese malestar hay que preguntarse, ¿qué estoy haciendo? ¿Con quién y para qué? Y cuando no hay respuesta, no se trata más de un asunto personal. Muchas gracias a todos y, bueno, seguimos por aquí en espera de sus comentarios. Bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras, por la excelente, clarísima presentación, clarísima y necesaria presentación en estos contextos. Hay algunos comentarios en el chat, principalmente de agradecimiento por esta actividad. Hay también una pregunta, ya déjenme que ya la retomo, que es en particular para Mariano. Dice, ¿qué pasa cuando el reconocimiento institucional, hay un punto de violencia pasiva a la que estamos hartos? Dice, que hace que esos reconocimientos pedorros o malos o quién sabe, ya no son suficientes o no se equiparan al nivel de sufrimiento, estrés, preocupación, cuando los 2 segundos de satisfacción de saber que pude y logré hacer
todo de la mejor manera. Bueno, mucho la pregunta ahí quedó un poco rara en su expresión, pero entiendo que tiene que ver con esa tensión que muchas veces, y que algo estuviste presentando, Mariano, que sucede entre ese reconocimiento y esa violencia que se genera a veces simbólica y a veces un poco más explícita en torno a nuestro trabajo en las instituciones. Luego hay solo comentarios de agradecimiento y aplausos, ha habido muchos aplausos también. No sé si quiere Marina hacer algún comentario en particular, y si no, le volvemos a dar la palabra a los compañeros por esta última intervención. No, que hablen los chicos y si quieren decir algo más en lo que se planteó, y yo después hago un aporte final. Dale. Bueno, retomo entonces el comentario sobre el reconocimiento que hizo la compañera. Sospecho que en eso que dice los reconocimientos pedorros, ella detectó que justamente el corazón del reconocimiento tiene que ver con el aporte genuino que hace el trabajador, con el aporte de su trabajo real, citaba Lourdes, ¿no? No se trata del trabajo en términos de lo prescrito, en términos de lo que el estatuto manda, sino de todo aquello que el trabajador pone en juego en su trabajo, que tiene que ver con su subjetividad, pero que también tiene que ver con su gran esfuerzo físico. El reconocimiento del hacer, cuando hablamos del hacer, del trabajo, apunta justamente a ese trabajo real. Y es justamente, a la redundancia, lo no reconocido habitualmente. Hay en el esfuerzo de los trabajadores una gran cuota de frustración en ese sentido, y es entendible, digamos, lo que aporta la compañera. Yo creo que, digamos, esta es mi opinión, que la salida es horizontal, ¿no? Es poder poner en común eso que nos pasa, poder maneras de trabajo, y que en ese sentido es muy importante que, digamos, aunque pueda resultar un poco más largo el camino, en esa puesta en común puedan pensarse alternativas colectivas, ¿no? Para paliar los efectos de eso que falta, ¿no? Desde las instituciones, desde lo institucional. Digo que puede ser un camino más largo, porque cuando hablábamos de las cuestiones de abordaje de la salud mental y de abordaje individual, hablando del neoliberalismo, bueno, el neoliberalismo tiene una salida muy particular a eso, que tiene que ver con la cancelación de ese malestar, o la cancelación de esa cuestión. Que, digamos, en términos generales, se relaciona con la posibilidad de la medicalización, ¿no? Suele ser como una salida bastante inmediata a ese padecimiento que empieza a aparecer con reacciones de estrés, y que cuando se enquista, cuando se vuelve frecuente, puede llegar a una enfermedad de mayor complejidad, ¿no? Pero bueno, insistimos en que por más que el camino pueda ser más largo, la salida siempre es colectiva. La salida tiene que ver con politizar ese malestar, con volverlo público y con pensarlo desde el punto de vista de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Un poco la propuesta que nosotros intentamos hacer desde esta presentación. Gracias, Mariano. Ahí otro aporte que hacen en el chat es: la organización es la primera herramienta para esa construcción, sin duda. Lo colectivo implica esa organización. Así que muchas gracias, Mariano, y muchas gracias también a las compañeras y compañeros que vienen haciendo algunos comentarios en el chat. Marina. Bueno, muchas gracias. Ante todo, saludar, darle las gracias a todos los que hoy estamos acá compartiendo este espacio. Agradecer a la UNIPE centralmente, porque nos viene brindando hace muchos años, como bien dijiste, Luz, hace 10 años que de manera
ininterrumpida se abren estos espacios de participación. Y agradecerle al Departamento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de SADOP y a todos y todas, y cada uno y cada una de sus integrantes. Bueno, también por esta tarea ininterrumpida que durante más de 13 años a nivel nacional se constituye en un ámbito que sostiene un pensamiento situado, como se dijo, construir pensamiento situado en los diferentes contextos. Iba escuchando, iba pensando todos los contextos que atravesó esta instancia y este ámbito de pensamiento, digamos, y poder dar respuestas que tengan que ver con esos contextos. Pensaba que en plena pandemia, se mencionó hoy la investigación que hicimos en ese momento desde el sindicato, que que tuvo como una doble intención, saber qué estaba pasando para poder construir política en la paritaria con eso, pero también construir en el sentido de la política del lazo, de estar cerca, de meternos en las casas, de acompañar a nuestras compañeras y a nuestros compañeros en un momento muy difícil de cambios profundos en el proceso de trabajo. Y también como esta idea, digo, en un momento que las organizaciones sindicales estamos tan cuestionadas, también poder pensar y poder visibilizar, que también nosotros construimos conocimiento, que es un conocimiento que se construye a partir de la realidad, de la cotidianidad del trabajo, o sea, que parte del trabajo, que las y los trabajadores, como siempre dice de Jure, somos los que más sabemos de lo que hacemos, y por otra parte que a las y los trabajadores nos gusta hablar de lo que hacemos. Y en ese poder expresar, esa escucha atenta y ese ida y vuelta entre una universidad como el caso de la UNIPE y una organización sindical, se construyen espacios para mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones de vida, pero también la calidad de nuestro sistema educativo. O sea, cuál es el aporte que las y los trabajadores hacemos para pensar una educación de calidad, la educación como un derecho humano, individual y social, y cuál es el lugar que en esa construcción tenemos las y los trabajadores, y cuán atado, digamos, a esa calidad está la dignidad de nuestro salario y también la dignidad de nuestras condiciones de trabajo, y que son elementos que van a guardar relación directa también con la posibilidad o no de mantener nuestra salud, ¿no? Y entonces, atar ahí la idea de que, también llegar en un día como hoy a tantos compañeros y compañeras docentes que a veces ellos mismos les cuesta visibilizar cuál es la acción de la organización sindical, más allá de la discusión del salario, de las condiciones de trabajo, poder decir desde las organizaciones sindicales, en este caso desde SADOP, día a día vamos construyendo los consensos necesarios para generar conocimiento, insisto, situado, que nos permita aportar después a nuestra tarea cotidiana, a las luchas desde el colectivo, porque precisamente dan contenido a la acción, nos permiten ver en la escuela todos los días qué es lo que está pasando, cómo nos pasa, cómo hacemos para que la organización del trabajo sea motivo de salud y no de enfermedad. Y ahí aparece la idea de que eso no es en soledad, de que no es dentro del aula, de que la escuela no es la sumatoria de aulas, la escuela es un todo, y es un proceso, el trabajo docente
es un proceso. Entonces, también poder mirar la escuela como un lugar de trabajo, mirarnos a nosotros como trabajadores y trabajadoras, también nos da elementos para pensarnos más allá, como se dijo hoy, creo que Julieta lo decía, de estas ideas cargadas sobre la idea de una subjetividad donde naturalmente las mujeres tenemos potencialidades que nos permiten en el imaginario colectivo ser la segunda mamá, la tía, etcétera, y poder corrernos de esos lugares, bueno, para ver la sustancia de trabajadoras y trabajadores de quienes participamos de este proceso, pero a su vez producimos condiciones materiales para optimizar, digamos, una sociedad donde por lo menos desde nuestra perspectiva la justicia social tiene que ser uno de los objetivos. Entonces, esa doble mirada me parece que es súper importante. Y después algo que dijo Mariano, que también quiero subrayar, que es esta idea de la privatización del estrés, ¿no? O sea, de empezar a sentirnos responsables y, por qué no, culpables del emergente de enfermedad, digamos, que nos producen las malas condiciones de trabajo, y empezar a pensar que esto se resuelve de manera individual, con una terapia o con una medicación, etcétera, y no que necesita que nos encontremos para debatirlo, para dialogar y para dar respuestas colectivas que son profundamente saludables. Y bueno, esa es la razón de ser, digamos, de nuestra militancia sindical, que se me ocurre para cerrarles lo que estoy diciendo. Se me vino alguien, un pensador de la cultura y un actor de la cultura nacional y popular, como fue Leonardo Fabio, que decía que nadie es feliz en soledad, ¿no? Y su elección política tenía que ver con esta imposibilidad de ser felices en soledad. Entonces me parece que hoy en esta instancia poder mostrar que desde las organizaciones sindicales estamos construyendo elementos y aportes en un área como es el CIMAT para que quienes militamos la organización, bueno, podamos llevarlo en nuestro bagaje, en nuestra bolsa de herramientas, cuando vamos todos los días a la lucha cotidiana por mejorarles la vida a los compañeros y a las compañeras. Así que, bueno, y también algo que se dijo, que yo ayer lo decía en una instancia que me tocó intervenir en un ámbito de formación del espacio intersindical, que estos espacios formativos, que la posibilidad de juntarnos, de pensar, de debatir, de discutir, en tiempos tan complejos, también son profundos actos de resistencia colectiva. Así que, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias Marina. Bueno, gracias a todo el equipo, a todo el Departamento de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Gracias SADOP Nación. Gracias SADOP de los distintos lugares del país que están acá hoy conectados. Gracias Daniel Di Bartolo también por siempre estar tan presente en estos actos. Y bueno, y como les dije al comienzo, esto queda grabado, va a subirse en el canal de YouTube, así que me comprometo vía SADOP Nación a enviarles luego el enlace donde va a quedar la grabación para que ustedes también puedan hacer la difusión a través de sus canales habituales. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias. Buenas tardes. Saludos para todos. Muchas gracias a todos. Gracias para todos y todas. Abrazo a todos y todas. Ahora se viene el reproche. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.
Ahí va quedando. ¿Por qué nos quedamos acá? No sé, vamos. ¿Para hablar un ratito? Bueno, nos vemos. Adiós. Adiós. Nos vemos.